epístola a los Gálatas. Y vamos a comenzar en la mañana de hoy leyendo el capítulo 1. Nos ubicamos en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas y leemos el versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por esta carta, Señor. Te damos gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu, Señor, por tu llamado. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que abras nuestros oídos a tu santa palabra, que abras nuestro entendimiento, Dios del cielo, que alumbres nuestra mente y nuestros sentidos, Señor, para que podamos comprender lo que tú has escrito, Señor, por obra de tu Espíritu y a través de tu siervo Pablo. Señor, en esta hora oramos, Padre, para que tú, Dios del cielo, destapes para nosotros todos los tesoros que están escondidos en esta carta, que nosotros podamos recibir tu palabra, que nosotros podamos comprender lo que aquí está escrito. Señor, que tu palabra viva y eficaz se apodere de nuestras almas, Señor Dios, que en esta hora, Padre del Santo, y que en esta mañana gloriosa, Señor, tú te manifiestes a nuestras vidas a través de esta carta, que te podamos conocer, Cristo de la gloria, que te podamos conocer de la misma manera que Pablo te conoció, Señor, que podamos tener una experiencia real y genuina contigo, Dios, no con el hombre, ni con la religión, sino contigo, Dios de los cielos. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, lo que acabamos de leer de la carta es el saludo de la carta. Y resulta que la Biblia es tan perfecta, la Biblia es tan gloriosa y es tan evidente y comprobable que era el Espíritu Santo el que guiaba a estos hombres de Dios, que la forma como escriben, la forma como detallan las ideas, las palabras que escogen y todo, está llena de sabiduría y está llena de inteligencia. Resulta que en este corto saludo, el apóstol Pablo resumió todo el contenido de la carta. Es decir, en el saludo está comprendido todo el tema que él quiere tratar, que él quiere desmenuzar, que él quiere que nosotros comprendamos. Y el tema de esta carta y el nombre de esta serie de mensajes es la libertad gloriosa del creyente, la libertad gloriosa del creyente. El pastor Jefferson decía que él estaba feliz porque él sabía que él había sido libertado del pecado. Y esa es una experiencia que solamente la comprende el que realmente la ha tenido. Esa es la diferencia que hay entre un creyente y un religioso. Y pueden estar sentados ambos en el mismo lugar, el uno al lado del otro, pero la diferencia es abismal. Pocas personas pueden decir que el Señor Jesucristo los ha libertado del pecado. La epístola a los Gálatas habla de la libertad del creyente. Y pensemos por un momento en lo que implica esa libertad, en la libertad que Dios quiere para nosotros, en la libertad que el Señor Jesucristo compró para nosotros a precio de su sangre. Tratemos de pensar por un momento que la historia de la cruz no existe, no es real para que nosotros tengamos una religión, para que nosotros tengamos unas creencias, sino para más allá, para que nosotros vivamos en libertad. Pero tenemos que empezar a considerar qué es realmente la libertad. Vamos a analizar solamente el saludo de la carta
en esta mañana. Es un poco complicado tratar de todos los domingos tener un mensaje diferente, y para mí es supremamente cómodo saber que la palabra de Dios está ordenada por Dios, está digamos que sincronizada por Dios, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es exponerla tal cual como es. Así que a mí me da como mucha comodidad cuando siento de parte de Dios que Él quiere que estudiemos una carta, que Él quiere que estudiemos un libro. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros vamos a la Biblia buscando respuestas para nuestras inquietudes. Y nosotros tratamos de encontrar en la Biblia lo que queremos que se nos diga. Pero cuando la Biblia, con su autoridad, porque la Biblia es la palabra de Dios, viene a nosotros sin que nosotros programemos lo que queremos, sino que en este caso se nos está haciendo una invitación del cielo a abrir nuestras Biblias en una carta que escribió un apóstol del Señor Jesucristo. Y ya vamos para allá. A lo que eso implica, que Él sea un apóstol del Señor Jesucristo. La escribió de parte de Dios para nosotros. Y lo primero que vamos a mirar en esta mañana es la autoridad de quien escribe. La autoridad de quien escribe. Y dice el apóstol Pablo, apóstol apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Eso es lo que significa apóstol. Un apóstol es uno que fue enviado. Y como tal, yo puedo enviar a alguien a decir algo. O sea, yo puedo enviar a Harold a decirle a Jefferson tal cosa, y como tal, Harold ha sido enviado por mí, y el mensaje que lleva Harold es un mensaje mío. Y Harold es solamente el mensajero, pero el mensaje es algo que yo le estoy mandando a decir a Jefferson, y así tiene que ser recibido. La fidelidad del mensajero es importante, pero también es importante que el receptor comprenda que el mensajero no es el dueño del mensaje, sino solamente el portador del mensaje. Que el receptor tiene que entender de dónde proviene ese mensaje. Y cuando el apóstol Pablo dice que es un apóstol, y entre paréntesis resalta que no es un apóstol de hombres ni por hombres, está haciendo un llamado a la autoridad que él tiene como enviado del Señor Jesucristo. Y de hecho, en toda la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo defendió su apostolado, lo que significa defender su autoridad. Es decir, defender la veracidad de lo que está diciendo, y que la autoría de lo que está diciendo es de Jesucristo. Es decir, que lo que él está diciendo no es palabra de Pablo, sino de Jesucristo. Eso es lo importante que tenemos que entender aquí hoy. Que lo que está escrito aquí, el apóstol Pablo está diciendo, no es un escrito mío, es palabra del Señor Jesucristo, porque Él es apóstol del Señor Jesucristo. Y eso lo hace supremamente diferente a cualquier otro apóstol, porque el requisito para ser apóstol del Señor Jesucristo es que el propio Jesucristo en persona y resucitado lo haya comisionado para decir lo que tiene que decir, y le haya colocado el mensaje en su vida y en su corazón. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque en este momento la iglesia cristiana, la iglesia que se hace llamar cristiana, está viviendo un tiempo de apostasía y de oscuridad, porque falsos hombres que no conocieron nunca a Cristo y que nunca fueron llamados por Cristo se hacen llamar apóstoles.
Así que si por casualidad hay alguien aquí que pertenezca a algún ministerio donde el que lidera o el que enseña o el que ha sido comisionado para pastorear se hace llamar apóstol, yo por la palabra de Dios le digo con la autoridad de la palabra de Dios que el tal es un farsante. Porque el Señor Jesucristo llamó personalmente a los apóstoles que están aquí en la Biblia. Y por eso el apóstol Pablo, y eso era tan serio, que a lo largo de este estudio de la carta a los Gálatas nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo tuvo que comprobar que él había visto al Señor Jesucristo cara a cara. Y no solamente es el mensaje el que valida la autoridad del apóstol Pablo. O sea, no solamente que el mensaje sea de Cristo, sino que también la vida, la forma de vivir de este apóstol se parece a la vida del Señor Jesucristo, que es una de las marcas de las cuales carecen totalmente los apóstoles modernos, llenos de dinero y de arrogancia, completamente opuestos a la mansedumbre y a la humildad del Señor Jesucristo. Así que solamente en la arrogancia de su mirada y en la altivez de sus palabras se reconocen que son apóstoles de Satanás, quien vino a traer precisamente el orgullo, la soberbia y la altivez. Cuando Cristo vino aquí a la tierra a humillarse hasta lo sumo y hacerse obediente hasta la muerte para traer para nuestra salvación aquella humildad y mansedumbre que nos debiera caracterizar como criaturas hechas por Dios y dependientes de Dios para que vivamos en humildad sometidos a Dios. Porque si de algo viene a salvarnos el Señor Jesucristo, es de la arrogancia y de la altivez de nuestros corazones que permite que Satanás haga nido en ellos. Por eso las marcas de un creyente deben ser siempre la humildad y la mansedumbre. Y esa es la gran lucha de nuestras almas. Esa es la gran lucha de nuestras almas. Cuando el apóstol Pablo finaliza en el último capítulo de esta carta, finaliza su defensa acerca de su apostolado. Quiero que vengas conmigo al final de la carta como para anticiparnos a lo que se va a ir poniendo cada vez más bueno. Versículo 17, antes de la despedida, Gálatas 6, versículo 17. Mire cómo termina la carta del apóstol Pablo. Gálatas 6, versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Usted sabe de qué son esas marcas? De todas las veces que lo azotaron por causa del Evangelio. De todas las veces que lo apedrearon y el Señor milagrosamente le permitió vivir. De todos los naufragios, de todos los ayunos, de todos los sufrimientos, de todos los azotes que vivió. Ninguno de los apóstoles de hoy puede decir que tiene esas marcas. En su brazo hay un reloj Rolex y conduce el más caro de los carros. Y no seguimos hablando porque para qué perder el tiempo, ¿cierto? Ese es el triste cuadro de lo que está pasando en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso yo le animo, como veo tanta visita, le animo a que se vuelva a las Escrituras. Le animo a que se vuelva a los verdaderos apóstoles. Le animo a que se vuelva al mensaje del apóstol Pablo. Y le voy a explicar por qué. Venga conmigo a Efesios capítulo 2. Sigue ahí mismo, al ladito de Gálatas está Efesios capítulo 2. Y busquemos el versículo 20. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si tú crees que tú eres iglesia del Señor Jesucristo, si tú crees que tú eres iglesia del Señor Jesucristo, porque puede que lo hayas aprendido, puede que lo hayas escuchado, pero la Biblia dice que la iglesia del Señor Jesucristo es como un edificio que tiene un solo fundamento. ¿Cuántos fundamentos tiene un edificio? Uno solo. Y ese fundamento está formado por la doctrina de los apóstoles, o sea, por la doctrina del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y de todos los que escribieron aquí en calidad de apóstoles, es decir, que fueron mandados, enviados directamente por el Señor Jesucristo a escribir lo que tenían que escribir, que vivieron con Jesús y que hablaron con Él cara a cara. Entonces, el fundamento de la iglesia de Cristo, porque hoy en día hay muchísimas iglesias, pero hay una iglesia apóstata. El fundamento de la iglesia de Cristo es la doctrina de los apóstoles y tiene una piedra principal que es la persona misma del Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir lo siguiente, eso es muy sencillo. Que si todo lo que tú crees, el conjunto de tus creencias religiosas o espirituales no está basado en lo que escribieron allí los apóstoles, tú no eres iglesia. No eres iglesia. Ese es el fundamento. Primera parte. Que tu fe esté conformada por todo lo que creía Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Santiago. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro decía que nosotros habíamos recibido una fe igualmente preciosa que la de él? Está diciendo, ustedes que tienen mi misma fe. De eso depende que seamos iglesias. Número uno, que mi fe esté conformada por lo que está escrito aquí, no por lo que me enseñó aquel hombre o aquella mujer a quienes yo admiraba y me derretía, porque tenía una personalidad arrolladora. ¿Sí entienden? Ok. Y lo segundo es, dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Lo segundo es que tú tengas relación con Jesucristo mismo. O sea, cuando dice Jesucristo mismo, no con la creencia de que Jesús murió y resucitó. No, eso lo cree todo el mundo. No. Yo estoy segura que todos aquí creen que Jesús murió y resucitó. Pero no todos esta mañana se arrodillaron ante Él. ¿Cierto que no? No todos esta mañana abrieron los ojos con la conciencia de que Él es Rey y Señor y de que nuestras vidas le pertenecen a Él. No todos esta mañana dijeron, gracias Señor Jesús por darme un día más. Quiero vivir para tu gloria, quiero hacer tu voluntad. No todos han ido a la presencia del Señor a derramar sus lágrimas y a confesar sus pecados y a pedir socorro, y han comprobado su grandeza y su poder. No todos. La principal piedra del ángulo de la iglesia es la persona del Señor Jesucristo. Si Cristo no está en tu vida, si Cristo no está en tu corazón, si tú no tienes un aposento donde te encuentras a sola con el Señor, no eres iglesia tampoco. Entonces mire qué sencillo, Se trata de doctrina y se trata de comunión. La doctrina de los apóstoles y la comunión con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, yo estoy escribiendo de parte del Señor Jesucristo. He sido enviado a escribir estas cosas porque el mismo Señor Jesucristo me envió. Ahora, ¿cuál es
el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Vamos al versículo 3 al 5. Aquí está el mensaje. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiero que contemples por un momento con tus ojos los 3 versículos que acabamos de leer. Los 3 versículos que acabamos de leer. El primer versículo, que es el versículo 3, es como mi mano derecha. Es como mi mano derecha. El último versículo, que es el versículo 5, es como mi mano izquierda. Y el versículo que está en el centro es como mi cuerpo. Quiero que lo mires así para que entiendas la estructura que hay allí en la simple introducción a la carta. ¿Qué quiere decir esto? Que con mi mano derecha yo te estoy mostrando que en el versículo 3 hay algo que emana del trono de Dios para nosotros. Y eso es gracia y paz. La gracia es la esencia del Evangelio. La gracia es todo lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Eso es gracia. Y eso se derrama de Dios para nosotros. Y el resultado de esa gracia es paz. Lo que ya casi no hay. Lo que ya casi no hay. Estamos volviendo ricos a los psiquiatras, a los psicólogos y a los que venden droga para dormir. ¿Por qué? Porque este es el siglo donde desaparece la paz. Y es que así está escrito en la palabra. Hay un jinete del Apocalipsis que tiene la orden de quitar la paz cerca de la tierra. La Biblia dice no hay paz para los impíos. Sin Dios no hay paz. Sin Dios no hay paz. Piensa en lo más valioso que tú puedas atesorar. En lo más valioso que tú puedas, tu casa, tus hijos, tu esposo, tu carrera, lo que tú quieras. Y te voy a decir, nada de eso es más importante que tener paz. Y puedes tener todo eso y no tener paz. Y eso sí es una gran desgracia. Pero del trono de Dios brota la gracia y la paz para nosotros. Ahora, en el último versículo está como mi otro brazo que dice que a Dios es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, es como un versículo donde se nos muestra la obra completa de Dios, produciendo en cada uno de nosotros y en Dios lo que cada uno de nosotros y lo que Dios necesita. Nosotros necesitamos la gracia y la paz. Y Dios merece la gloria y la honra. ¿Y quién puede lograr? Eso se llama justicia. Ese es el mundo perfecto. Ese es el mundo perfecto. El mundo perfecto es que tú recibas gracia y paz y que Dios reciba la gloria y la honra. Eso es justicia. Ese es el paraíso. ¿Por qué no estamos en el paraíso? Porque no todos han recibido la gracia y no todos andan en paz. Y porque a Dios se le ha robado la gloria y la honra. Pero para que esas dos cosas se den, en el centro está lo que Dios hizo. En el versículo del centro está lo que Dios hizo. ¿No te parece que es gloriosa la Biblia? Yo lo que quiero es que te enamores de este libro. Esta es la carta de Dios. Por eso es que ningún hombre puede escribir así. Esto lo escribió Dios. Esto lo escribió Dios para ti y para mí. En la mitad está aquel que hizo posible que tú recibieras gracia y paz y que Dios recibiera la gloria y la honra que le había sido robada. Dice, el cual, o sea Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, es el que hace posible que todo venga a estar en orden nuevamente. Que tú tengas gracia, que tú experimentes paz y que a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Pero ¿cómo lo hizo el Señor? Gracias a su sacrificio. Lo esencial, lo fundamental para vivir como creyentes es la cruz del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo exalta en la carta a los Gálatas la cruz del Señor Jesucristo. Gracias a la cruz del Señor Jesucristo es que yo puedo estar de pie delante de Dios. Gracias a la cruz del Señor Jesucristo es que yo soy considerada como justa y que Dios puede pasar por alto mis pecados y aceptarme en su presencia, gracias a la cruz del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me gloriaré sino en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz es lo más importante de la vida cristiana. Hasta que no vayamos a la cruz, no somos cristianos. Hasta que tú no lleves toda tu vida a la cruz del Señor Jesucristo, tú no experimentas, ¿qué cosa? La libertad de la gracia y la paz de Dios. Hasta que no vayamos a esa cruz, a esa cruz. ¿Cómo hizo el Señor para darnos esa gracia y esa paz? A través de su sacrificio, a través de su cruz. Él puso su vida. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice, el cual se dio a sí mismo. ¿Qué dio el Señor por tu salvación y por la mía? ¿Qué dio? ¿Qué dio? Se dio a sí mismo. Dice que se dio a sí mismo. Se entregó Él. Jesucristo no entregó algo, Él entregó su vida. Y ese es el sentido de la cruz, ese es el sentido de su muerte, de su sangre derramada al 100% por nuestros pecados, por nuestra maldad. Por eso hay que ir a la cruz, por eso hay que ir a la cruz y llevar nuestra vida a los pies del Señor Jesucristo y entender que en esa cruz es que yo puedo presentarme delante de Dios por los méritos de esa cruz. Nadie puede vivir delante de Dios sino por esa cruz. Y nadie puede vivir la vida cristiana sino por el Espíritu Santo de Dios, que nos es regalado precisamente gracias a la cruz. O sea, cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros, Él paga nuestra deuda. Mire, esto es tan precioso que yo no sé, ahora me voy a saltar y voy a ir de pronto a un lugar donde voy a ir más adelante, pero vamos un momentico al capítulo 3 de Gálatas, al capítulo 3. Igual repetir estas cosas me parece que es muy bueno. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cuál es esa maldición? Sencillo, todo aquel que está sin Cristo está en maldición. Todo aquel que está sin Cristo está en maldición. ¿Por qué? Porque está bajo la ley. Está bajo la ley de los mandamientos, está bajo la ley de su conciencia, está bajo la ley de Dios. Existen mandamientos que a diario todo ser humano viola. Aún nuestra propia conciencia nos acusa cuando hacemos lo malo. Así que todo aquel que está sin Cristo está bajo maldición. Y de ahí es donde viene el sentimiento de culpa, de ahí es donde vienen las obsesiones, los problemas, los conflictos, la angustia, la falta de paz. ¿Por qué? Porque todo ser humano sin Cristo está bajo la maldición de la ley. Todo ser humano ha mentido. Y la Biblia dice que los mentirosos están bajo condenación. Todo ser humano peca y todo ser humano está bajo la ley de Dios, bajo maldición. Pero Cristo nos redimió. Dice
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Cristo sube a la cruz del Calvario, carga con tus pecados y con mis pecados, y inmediatamente carga también con el castigo por tus pecados y por mis pecados. Y esa es la única forma de salir de la maldición de la ley. Es la única forma de salir de la maldición de la ley, a través de Cristo Jesús. ¿Para qué? Continuamos leyendo en Gálatas. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, hermano, Dios es justo y Dios es santo. Y todo ser humano, escúchame, todo ser humano que está aquí sentado y fuera de este recinto, o está en maldición o está en bendición. Y no importa si está prosperado, bendecido y en victoria, y no importa si tiene salud o no, no importa si está arruinado, no importa, eso no tiene nada que ver, eso es irrelevante. Tu estatus económico y tu salud, eso es irrelevante. Hay justos que se enferman y hay impíos que nunca se enferman. Hay gente mala que lo tiene todo y hay gente buena que carece de todo. La diferencia es en qué lugar estás situado tú delante de Dios. Delante de Dios. Usted sabe que alguna vez el Señor Jesucristo comenzó a hablar de Juan el Bautista y dijo: entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza en un baile. Y de ese hombre Dios dijo que era el más grande de todos los seres humanos que habían nacido. Así que es irrelevante hasta tu misma suerte y hasta en qué situación te encuentras. Eso no tiene que ver. El asunto es tu posición delante de Dios. Tú delante de Dios estás en maldición o en bendición, delante de Dios. ¿Cómo estás en maldición? Si estás bajo la ley, o sea, tratando de ser bueno, como a ti te parece. O estás en bendición, que es estar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham te alcanza de tal manera que puedes recibir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Entonces tienes las dos cosas. En Cristo Jesús tienes las dos cosas. Una justificación gratuita sin tú haber hecho nada bueno. Una justificación gratuita a pesar de tus pecados. Una justificación gratuita que cubre tu maldad. Y un poder celestial que es enviado a tu vida. El poder del Espíritu Santo. Y todo eso lo compró para ti el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Solamente en Él puedes tener estas cosas. Ahora, la salvación que el Señor Jesucristo nos regala tiene muchísimas facetas y tiene muchísimas dimensiones. Y hay una dimensión eterna que esperamos en Él y que disfrutaremos en un futuro. Pero la eternidad no está constituida por el futuro. Porque si la eternidad está constituida por el futuro, entonces no es eternidad, ¿cierto? Eso está claro, ya eso no sonó como tan filosófico, ¿no, verdad? Si la eternidad es solamente el futuro, entonces la eternidad no es eternidad. Pero la eternidad es presente, pasado y futuro. La eternidad es todo. La eternidad no tiene tiempo. Y como la obra del Señor Jesucristo apunta hacia una eternidad, nosotros podemos disfrutar de muchas cosas ahora en este tiempo. Lo que es diferente son los siglos en los que vivimos. Y aquí siglo no significa exactamente 100 años. Siglo en la Biblia, la palabra siglo y la palabra día en la Biblia significa un lapso de tiempo. Por ejemplo, el día del Señor tiene 7 años. El día del Señor puede ser un mes. El día del Señor, el día en que fueron creados los cielos y la tierra, y fueron 7 días.
Entonces, la palabra día y la palabra siglo no tiene una equivalencia estricta a un periodo de tiempo, sino a un momento en que hay una administración determinada. Entonces, aquí el apóstol Pablo, de manera particular, nos está diciendo que Cristo vino a librarnos del presente siglo malo. ¿Sí lo están leyendo ahí? Vino a librarnos. Recuerden que la clave es libertad. Y Cristo en la cruz del Calvario operó para nosotros una libertad específica y que podemos disfrutar en el presente. Dice la Escritura que Cristo nos libró del presente siglo malo. Presente siglo malo, o sea, de este tiempo malo que estamos viviendo en estos momentos. Eso del siglo malo es un concepto claro que habla de este tiempo o de esta dispensación. Vamos nuevamente a Efesios y resulta que en este siglo malo hay una administración, por así decirlo, es decir, ustedes saben, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en un cambio de gobierno, entonces cambia el presidente y cambia el gabinete y quieren cambiar un poco de cosas y bueno, y no se sabe qué van a hacer, pero el asunto es que estamos disque en el cambio. Bueno, entonces aquí el Señor Jesucristo dice que nos ha librado del presente siglo que estamos viviendo con todos sus cambios. Con todos sus cambios. Nosotros estamos por fuera de todo el movimiento de locura, caos y confusión que está viviendo la tierra y que se va a ir empeorando. Usted fue librado de eso. Usted fue librado de eso. Así que no importa cuál sea el cambio, gracia y paz del Señor Jesucristo serán multiplicadas en cada uno de nosotros, porque nosotros fuimos librados del presente siglo malo. Eso a mí me parece genial, glorioso, espectacular. Dale un aplauso al Señor. Se merece más que un aplauso el Señor. Bendito sea Dios. Bueno, ¿y por qué es que el siglo presente es tan malo? Bueno, por muchas razones. Una de esas razones es nuestra naturaleza caída. Pero quiero hablarte de una razón más poderosa que tiene que ver con la vigente administración. Y no es precisamente de Petro de quien voy a hablar, sino de alguien peor. Ay, no, qué pena con los hermanos. Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 2, mire lo que dice. Mire lo que dice. Voy a leer desde el 1 para que captemos la idea. Capítulo 2, del 1 al 2, dice, y Él, refiriéndose a Cristo, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que hay un personaje, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué está diciendo aquí? En el presente siglo malo hay un príncipe en la potestad del aire. Y ese príncipe es espiritual. Dice, es un espíritu, no es una persona. Así que no debemos cogerla con los políticos. No debemos cogerla contra el presidente. No. Hay una potestad superior. Dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, o sea que en nosotros no. Usted ha obedecido el evangelio del Señor Jesucristo, ese espíritu no tiene por qué operar en su mente. No tiene por qué operar en su mente. Pero ahí está el príncipe de la potestad del aire, controlando las mentes de los que gobiernan en el presente siglo malo y de todos aquellos que no han obedecido al evangelio del Señor Jesucristo. Y pasemos a Efesios capítulo 6, que nos habla claramente de la problemática de este siglo, para que comprendamos mejor este asunto. Efesios 6, el versículo 12, que todos lo conocemos, pero a veces pareciera que no, porque a veces luchamos contra los hombres.
Nosotros decimos, ay, sí, yo me sé el versículo de la guerra espiritual y yo lo repito cada vez que voy a salir. Y todo, y me lo sé de memoria y me pongo el casco y no sé qué, y un poco de locuras que hacen. Pero apenas salen, pelean con todo el mundo. Entonces, no entiende, no se lo sabe. Dice claramente este versículo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no pelee con la gente, hermano. No insulte a nadie, hermano. No importa lo que pase con los que están en el gobierno, no importa. Si se están acabando la plata, hermano, nosotros tenemos tesoros en el cielo, esa no es su plata, hermano. Nosotros no somos dueños de nada, usted no se va a ir con nada aquí. Que hagan lo que quieran, hermano, no se amargue la vida. No se amargue la vida. Bueno, dice, si no, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Si uno cree que meterse con esa gente es difícil, y si usted supiera que sus enemigos no son gente de carne y hueso, si usted supiera quiénes son los verdaderos enemigos, hermano, gracias a Dios que no nos deja ver. Porque cuando Dios abre el telón y nos muestra esas huestes espirituales de maldad que nos quieren destruir, eso debe ser traumático. Porque eso es muy feo, hermano. No tenemos lucha contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad. Este siglo es un siglo malo porque está gobernado por demonios, está gobernado por espíritus de maldad. Se le han abierto puertas. Por eso cada vez más usted va a ver una conexión entre ritos religiosos y política. La batalla ya es una batalla abierta. Ya no hay nada escondido. El que está desapercibido es porque quiere estar desapercibido. Pero la batalla es contra el reino de las tinieblas. Y usted tiene que formar filas para ver usted de qué reino es. ¿Usted a qué reino pertenece? Porque no podemos seguir viendo televisión, ni comiendo, ni peleando. No podemos seguir peleando el marido con la esposa y la esposa con el marido. Quítense de vosotros toda gritería, amargura, maledicencia y todas esas cosas que contristan al Espíritu Santo. Quítese de vosotros todo eso, dice la Escritura, porque ya el tiempo se nos está acabando y el enemigo anda como león rugiente buscando quién está desapercibido para acabar con él. Y estoy hablando solamente del ámbito espiritual que está oculto ante nuestros ojos. Estoy hablando de las legiones de demonios que siempre han estado en los aires, pero que ahora se les ha abierto más puertas y más portales, porque ahora se les invoca, se les hacen películas, se les hacen canciones. Miren, hay varias páginas que mantienen a la iglesia informada. Yo no soy muy asiduo a eso, pero hojeando así algunas páginas de noticieros cristianos, me encontraba con noticias como que, por ejemplo, que en un colegio de Estados Unidos, en Pensilvania, un grupo de satanistas demandó al colegio porque no les permitían expresar abiertamente sus creencias y ganó la demanda. Y a partir de ahí ellos tienen ahora la libertad de ponerse camisetas, escribir cosas y expresar su fe. Cuando una mujer o miles de mujeres, y lo digo siempre, cuando miles de mujeres
que no están embarazadas, que nadie las violó, que nadie las va a violar. Marchan llenas de odio, exigiendo que les den el derecho de abortar en cualquier momento de la gestación, es porque esto ya se salió de control. Usted está viviendo en los últimos tiempos. Y la pregunta es, nuevamente, ¿en qué bando va a pelear usted? ¿En qué bando va a servir usted? Es la pregunta que yo me hago. Porque tú crees que quedarte indiferente, impasible y pensar que es que estamos exagerando es la mejor opción. No. El libro del Apocalipsis dice, los cobardes estarán afuera. No. Esta sociedad ya se derrumbó. Esta sociedad ya se acabó. En este mundo ya no hay valores. No te van a premiar por ser correcto. No te van a premiar en este mundo por ser íntegro. No te van a premiar por defender la verdad. No te van a premiar. El mundo ya cambió. La maldad ya se salió de su lugar. Solamente hay un lugar donde estamos a salvo y firmes, y es en Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible de los siglos. Si tú edificas tu vida, tu casa, tu familia y la educación de tus hijos sobre el Señor Jesucristo, ellos estarán seguros. Si no, el sistema satánico y diabólico de nuestros días se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Este es el presente siglo malo, pero en su última dimensión, es decir, en su máxima expresión. No esperes nada de este mundo. Pablo le escribió a Timoteo, lo voy a decir con palabras para apurarnos, no estoy bien de tiempo. Pablo le escribió a Timoteo que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque aparecerán hombres amadores de sí mismos. Oye, pero eso no es lo que enseñan todos los TikToks, YouTubers y todo eso, que te ames a ti mismo. Y esa no es la ideología del momento, que debemos amarnos. Aún yo escucho a muchos predicadores que nos debemos amar a nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo dice que la gente que se ama a sí misma, que es vanagloriosa, que es avara, que no respeta a sus padres, es gente peligrosa. Y sí, resulta que ya una mamá no está segura con su hijo porque su hijo la puede matar. Ya los niños no están seguros con sus padres porque sus padres los pueden violar y luego los pican y luego los botan. Ya las madres no son seguridad para los niños. Una sociedad peligrosa porque los habitantes de esta sociedad, dice, no tienen afecto natural. O sea, afecto natural es algo que no proviene de Dios, sino que está implícito en la creación del ser humano. Afecto natural, o sea, ves a la leona con los leoncitos, ¿cierto? O sea, que es del instinto animal. Pero ya no. Hoy una mujer pelea por matar a sus hijos. Y yo casi no veo ni televisión ni nada de eso, pero me entero. Es tan grande la maldad que yo me entero. La descomposición moral que hay. La gente se siente feliz sola. Ha nacido una generación
100% egocéntrica, 100% egoísta, incapaz de conectar con nadie. Escuchen, ni con su mamá ni con su papá tienen conexión. No hay conexión con nadie. Es el yo, es el ego, es el individualismo. Mi celular, mi televisión, mi casa, mi cama, mi comida. Se acabó la mesa servida para que todos le demos gracias a Dios y comamos. No, es tu mundo, mi yo, mi ego. Un lindo niño consentido se puede convertir en un monstruo, porque él se alimenta de la ideología y de las cátedras del príncipe que opera en la potestad del aire, porque él sí da clases todos los días. Hágase la pregunta, ¿quién está formando a mis hijos? Mientras yo trabajo para que vayan a un buen colegio, mientras yo trabajo para que tengan buen celular, mientras yo trabajo para que vistan bien, mientras yo trabajo para que vivan en una casa, no se preocupe que hay quien se los cría, el mismo diablo. El mismo diablo se los está criando. Adictos al celular, quíteselo y le pega. No conozco a un papá valiente que le arranque el celular al pelado. Quíteselo. No. ¿Por qué? Porque no hay afecto natural, porque lo que le importa al papá es que el hijo esté entretenido para que lo deje a él hacer lo que le da la gana también. No hay amor de los padres a los hijos, no lo hay. De hecho, cuando el profeta Malaquías profetizaba en la Biblia, dice que cuando viniera Cristo, Él será el que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque hoy los padres no les importan los hijos, no los criaron, no los enseñaron. Y cuando el hijo está grande es su peor enemigo, su peor verdugo y su peor juez. Y esa es la sociedad en la que vivimos, una sociedad peligrosa. Peligrosa. Cualquiera de los que estamos aquí sentados puede ser una persona peligrosa, una persona que en el fondo de su corazón odia a su papá, odia a su mamá, odia a su jefe, odia a sus hermanos, está amargado y no tiene conexión con nadie. Ese es el presente siglo malo. No hay esperanza, ese siglo no va a cambiar. Ese siglo se va a empeorar. La única esperanza que queda es el Señor Jesucristo. Él nos ha librado del presente siglo malo. Por eso es tan importante su palabra y su mensaje. Por eso es tan importante su cruz y su espíritu y su presencia en nuestras vidas. Porque nosotros no somos de aquí. Estamos aquí, pero no somos de aquí. No somos de aquí. Y aunque este mundo se desmorone cada día más, la iglesia del Señor Jesucristo, los que están fundados en Cristo Jesús, seguirán firmes hasta el final. Seguirán firmes hasta el final. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Finalmente, hermanos, volvamos a Gálatas. ¿Para qué hace Dios toda su obra? ¿Para qué envió Dios a su Hijo Jesucristo? Sí, ya lo dijimos, para libertarnos del presente siglo malo. El apóstol Pedro dijo de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. O sea que si usted no tiene a Cristo, usted va a cometer todos los errores que cometieron sus padres. Aunque usted ha odiado a sus padres por esos errores, usted sin Cristo está condenado a hacer lo mismo. No, yo no. Sí, Señor. Esas son cadenas generacionales que se repiten y usted no se da cuenta. Pero para eso no hay encuentro, ni hay seminario.
Para eso hay una cruz, la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo. Para eso hay una nueva criatura. No es que Él viene. Mire, una de las preocupaciones más grandes que yo tengo es que la gente no sabe qué es nacer de nuevo. La gente no sabe qué es nacer de nuevo. Y yo pregunto, ¿qué es nacer de nuevo? Y entonces dicen, no, nacer de nuevo es cuando uno deja el pecado, cuando uno deja el mundo, cuando uno empieza a portarse bien, cuando uno se vuelve bueno. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es cuando yo... No, hermano, no, eso no es nacer de nuevo. Eso no es nacer de nuevo. Estoy segura que aquí todos pensaban que era eso. Me están mirando como que, ay, ¿entonces qué? Sí, eso es lo que a mí me preocupa, que todos están convencidos que nacer de nuevo es que nos empezamos a portar bien. Así de sencillo, pues no. No. Nacer de nuevo es un acto de Dios. Nosotros no hacemos nada. ¿O usted cree que el bebé cuando está en el vientre dice, pilas que voy a nacer? Hermano, el bebé es empujado por unas contracciones que ni siquiera la mujer determina cuándo vienen ni cuándo van. Unas contracciones que vienen de pronto. Y aunque el bebé no quiera nacer, porque hay bebés, o sea, el bebé es pecador, el feto es pecador. Nadie ha sido concebido sin pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo el rey David. Así que el feto, eso usted lo puede acariciar y usted le puede poner música, pero lo que usted tiene ahí es un pecador. Y hay bebés que no quieren nacer, que están felices ahí porque eso es un estado de plenitud, de felicidad. Comen por él, respiran por él. Todo feto es un zángano. Y cuando Dios dice, vas para afuera, hay veces que el peladito viene de cabeza, para afuera. Pero hay veces que no, hay veces que se sienta, hermano, y pone la cola. Dice, no salgo. Porque vea usted, gente rebelde. Así que el nuevo nacimiento no tiene nada que ver con el bebé. Y va para afuera. Es más, y sale y no respira. Lo tienen que mojar, le tienen que pegar, le tienen que hacer algo. Así que el nacer de nuevo no tiene que ver con que yo me porte bien. El nacer de nuevo tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Nicodemo llegó a donde Jesús de noche. Se conoce en el pasaje de memoria. Nicodemo llegó a donde Jesús de noche. Nicodemo es un maestro de la ley y llega Nicodemo a donde Jesús de noche. Jesús ya sabe que ahí viene Nicodemo. Nicodemo no sabe que Jesús lo está esperando, que Jesús todo lo sabe, pero él llega así de noche. Dicen que para que no lo vean, porque los fariseos no podían humillarse de esa manera. Entonces llegó donde Jesús y tiene un discurso preparado, como el del hijo pródigo. Él viene con su discurso preparado y dice, Señor, sabemos que tú tienes que venir de parte de Dios, porque nosotros no podemos hacer las cosas que tú haces. Y esa es la condición del que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo sabe, pero no puede. Sabes muchas cosas acerca de Dios. Sabes mucho. Y puedes ser experto en teología, en doctrina y todo, y me puedes estar haciendo apuntes de todas las veces en que me he equivocado. Puedes saber mucho. Y Nicodemo, el Señor, sabemos, esa es la fortaleza de Nicodemo, que él sabe mucho, sabemos. Sabemos que tienes que venir de Dios, y eso era pura hipocresía, porque reunidos allá decían que él no era de Dios. Sabemos que tienes que venir de Dios, porque nosotros no podemos hacer las cosas que tú haces, no podemos. Eso tiene que ver con estar muerto espiritualmente. Es saber, pero no poder. Saber qué es lo bueno, pero no poder hacerlo.
Saber que hay que buscar a Dios, pero no tengo ganas, mejor me voy de rumba. Es saber, pero no poder. Y cuando él termina su discurso, sabemos que Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y él continúa diciendo, ¿será que yo me tengo que meter en el? O sea, ¿será que yo tengo, así como ustedes, será que lo que tenemos que hacer para nacer de nuevo es portarnos bien, ir a la iglesia, escuchar la prédica, diezmar y así nacemos de nuevo? No. No, Jesús le dice no. Lo que es de la carne es. Lo que es del espíritu es. Y dice, eso es como el viento. Tú oyes que sopla, pero tú no lo puedes controlar. Es Dios que viene a tu vida. Es Dios que viene a tu vida. Es Dios que te llama. Y Jesús añade algo bien importante en todo ese discurso con Nicodemo. Y él dice, así como Moisés levantó la serpiente. ¿Cómo fue eso de la serpiente? Bueno, ellos estaban en el desierto, se estaban portando mal, como muchos de los que están aquí se están portando mal. Ellos también se estaban portando mal. Y entonces Dios estaba molesto porque se estaban portando mal. Y entonces mandó una plaga, unas serpientes llamadas serpientes ardientes, que eran unas serpientes venenosas que los mordían. Y esa picadura de serpiente producía la muerte. Y entonces Dios envió esas serpientes, pero Moisés, que es tipo de Cristo, comenzó a clamar al Señor. Y el Señor le dijo, haz una serpiente de bronce, colócala en una asta y la subes de tal manera que todos puedan verle. Y todo aquel que haya sido mordido por la serpiente mirará a la serpiente de bronce y quedará completamente sano de la mordedura. Y le dijo así porque Nicodemo era experto en Antiguo Testamento. Y le dijo, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, para que nosotros podamos nacer de nuevo, el Señor Jesucristo fue crucificado y levantado en alto para que nosotros podamos mirarlo a Él. Por eso el profeta Isaías dijo, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. La salvación no es por hacer cosas buenas. El nuevo nacimiento no es por portarme bien. No. El nuevo nacimiento es Dios que te llama. Es Dios que te habla. Es Dios que se manifiesta a tu vida. Y como consecuencia de eso, tu conducta va a cambiar. Pero no por un esfuerzo humano. Es que Dios te va a dar una vida nueva y te va a dar un corazón nuevo. Dios da un corazón nuevo, Dios da una mente nueva, Dios da una vida nueva, Dios imparte su naturaleza en ti. El nuevo nacimiento lo hace Dios en ti y eso no lo podemos controlar. Si tú sientes que Dios te está llamando, es porque te está llamando para darte vida eterna. Y Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Así dice la palabra de Dios y eso no hay nada que hacer con eso. No hay nada que hacer con eso. Yo no me volví buena. El bueno me llamó. El bueno me encontró. Y me encontró en mi maldad. Y me encontró en mi pecado. Y me dio un nuevo corazón. Y me mostró su gloria. Y me mostró su gracia. Y me mostró su amor. Y encontré que Él era mucho más glorioso que mi pecado y que mi maldad. Y yo lo que quiero es que tú te encuentres con Jesús. No que seas parte de un movimiento religioso. Yo lo que quiero es que tú experimentes la libertad que Cristo compró para ti en la cruz del Calvario. Que seas libre del presente siglo malo. Que seas libre de todas las ataduras que Satanás ha colocado en tu mente y en tu corazón. Dice que el Dios de este siglo, dice la Escritura, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El Dios de este siglo
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que Cristo venga a tu vida. Por eso es tan importante que hoy te rindas al Cristo de la gloria y le digas al Señor: quita la venda de mis ojos, rompe las cadenas que me tienen esclavizado al pecado. Yo no sé qué esclavitud tienes tú. Yo no sé qué esclavitud tienes tú. Yo no sé si eres esclavo de la pornografía. No sé si eres esclavo de la fornicación. No sé si eres esclavo del dinero. No sé si eres esclavo del gimnasio. No sé si eres esclavo de tu orgullo. No sé si eres esclavo del enojo, de la ira, de la amargura. No sé si eres el esclavo del adulterio. No sé de qué seas esclavo. Pero el Señor Jesucristo murió para que fueras libre y para ofrecerte libertad. Escucha su llamado. Escucha su llamado en esta hora.